Bienvenidos una vez más a este canal, donde nos sumergimos en el fascinante mundo de las celebridades, los romances, y por supuesto, todo lo que nos mantiene pegados a la pantalla, especialmente si se trata de nuestras series turcas favoritas. Y hoy, amigos, tenemos un tema que estoy segura les va a encantar, porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas del momento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no nos vamos a centrar en rumores o chismes sin fundamento. Hoy vamos a analizar esa reacción que nadie esperaba, la que nos dejó a todos boquiabiertos, esa chispa que para muchos confirma algo que llevamos tiempo intuyendo. Amor a la vista. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de detalles, análisis y por supuesto, mi humilde opinión sobre todo lo que ha ocurrido entre estos dos talentosos actores. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, o si simplemente aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo y no se pierdan nada. Prometo que siempre tendrán contenido fresco, interesante y por supuesto, lleno de chismecito bueno. Así que sin más preámbulos, agarren sus palomitas, pónganse cómodos y vamos a sumergirnos en el mundo de Hande y Kerem. Para los que no estén tan familiarizados con la historia, Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie turca Love is in the Air. La serie, que rápidamente se convirtió en un fenómeno a nivel mundial, no solo nos regaló una historia de amor llena de emociones, sino que también fue el escenario donde la chispa entre Hande y Kerem comenzó a encenderse. Desde el principio, la química entre ellos en pantalla era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban. Todo indicaba que había algo más que una simple amistad. Y claro, los fans, como siempre, no tardaron en notar la conexión. Empezaron a especular, a analizar cada foto, cada vídeo, cada publicación en redes sociales, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Y la verdad, no tardaron mucho en encontrar evidencias. Empezaron a compartir momentos juntos fuera del set, a dedicar mensajes cariñosos en redes, a mostrarse cómplices en entrevistas. Era inevitable que los rumores de romance se dispararan. Y bueno, como ya saben, los rumores eventualmente se convirtieron en realidad. Hande y Kerem confirmaron su relación y el mundo entero celebró su amor. La relación de Hande y Kerem fue, y sigue siendo, muy seguida por sus fanáticos. Ambos son muy queridos y respetados en Turquía y en el mundo. Son carismáticos, talentosos y siempre han demostrado ser personas sencillas y cercanas a sus seguidores. Sus publicaciones en redes sociales, sus apariciones públicas, sus interacciones con los fans. Todo se convierte en noticia. ¿Pero de qué va este vídeo? Bueno, como mencioné al principio, hoy nos centraremos en una reacción en particular. Una reacción que para muchos fue reveladora. Una reacción que nos dio una nueva perspectiva sobre la relación de Hande y Kerem, especialmente después de que anunciaron su separación. Así que para entender el contexto, tenemos que remontarnos a un momento específico. Tras meses de especulaciones sobre su ruptura, Hande y Kerem, aunque discretos, dejaron intuir que su relación había terminado. Las redes sociales, como siempre, explotaron. Los fans se sintieron tristes, decepcionados y por supuesto buscaron respuestas. Ahora bien, ¿cuál fue la reacción que nadie esperaba? Pues fue la reacción de Kerem Bürsin ante una situación específica que involucraba a Hande. ¿Recuerdan cuando Hande, tras mucho tiempo, decidió reaparecer en la vida pública después de un tiempo? Pues bien, Kerem fue sorprendido ante unas fotos y comentarios sobre esta aparición, y su reacción, amigos, fue mucho más allá de lo que podríamos esperar. La situación fue la siguiente: Hande participó en un evento, luciendo espectacular como siempre. Las fotos de su aparición inundaron las redes sociales, y los medios de comunicación turcos no tardaron en hacerse eco de su regreso. Pero lo que realmente llamó la atención fue la reacción de Kerem al ser preguntado o al enterarse sobre este evento. Normalmente cuando una expareja se separa, y más si se trata de figuras públicas, la tendencia es a mostrarse distante, a evitar hablar del tema, o a limitarse a comentarios muy neutros. Pero Kerem no actuó así. La reacción de Kerem ante las noticias y las fotos de Hande fue de admiración, de sorpresa, en resumidas cuentas, de amor. Los detalles específicos de esta reacción varían, dependiendo de la fuente que consultemos. Algunos medios afirman que Kerem hizo comentarios positivos sobre la apariencia de Hande,
que elogió su trabajo, que se mostró muy contento por su regreso a la vida pública. Otros aseguran que Kerem simplemente sonrió y evitó dar declaraciones, pero esa sonrisa, según los expertos, decía mucho. Lo cierto es que independientemente de los detalles concretos, la reacción de Kerem fue notoria. Y lo más importante, fue una reacción inesperada. Fue una reacción que sorprendió a muchos, especialmente a aquellos que esperaban una actitud más distante o indiferente. Y aquí es donde empieza lo bueno. ¿Qué significó esa reacción? ¿Fue simplemente una muestra de cortesía? ¿O hubo algo más? Para analizar esto, tenemos que sumergirnos en el lenguaje corporal y en el subtexto de las palabras. Los expertos en comunicación no verbal aseguran que a menudo, el cuerpo habla más que las palabras. Y en el caso de Kerem, su reacción, ya sea una sonrisa, una mirada, o una simple frase, puede ser muy reveladora. Una sonrisa, por ejemplo, puede indicar felicidad, satisfacción, admiración. Una mirada puede transmitir interés, afecto, o incluso amor. Y las palabras, aunque sean pocas, pueden ser un reflejo de los sentimientos más profundos. Entonces, ¿qué nos dice la reacción de Kerem? Para muchos, la reacción de Kerem fue una prueba de que los sentimientos por Ande aún existen. Que a pesar de la separación, el cariño y la admiración perduran. Que tal vez, la puerta a una posible reconciliación no está completamente cerrada. Por supuesto, hay quienes opinan lo contrario. Quienes aseguran que la reacción de Kerem fue simplemente una muestra de respeto y educación. Que como figura pública, es normal que se muestre cordial y amable, incluso ante su expareja. Y por supuesto, cada uno tiene derecho a su propia opinión. Pero en mi humilde opinión, la reacción de Kerem fue algo más que eso. Analizando la situación, el contexto y la historia de Ande y Kerem, es difícil no pensar que esa reacción fue genuina. Que a pesar de todo, Kerem sigue sintiendo algo por Ande. Que tal vez la separación fue producto de circunstancias externas, de presiones mediáticas, o de diferencias personales que con el tiempo podrían ser superadas. Pero independientemente de lo que piense Kerem, la reacción que tuvo fue un mensaje para los fans. Un mensaje de que a pesar de todo, hay cariño, respeto y tal vez algo más. Un mensaje que para muchos aviva la esperanza de volver a verlos juntos. Y es que, amigos, la historia de Ande y Kerem es una historia que nos ha hecho soñar a todos. Nos han demostrado que el amor puede nacer en el trabajo, que la química en pantalla puede traspasar la pantalla, y que a veces, las segundas oportunidades sí existen. En conclusión, la reacción de Kerem Bürsin ante el regreso de Hande Erçel a la vida pública fue mucho más que una simple cortesía. Fue una muestra de afecto, de admiración y para muchos de amor. Una reacción que nos recuerda que a pesar de las dificultades el amor puede persistir, y que tal vez las segundas oportunidades sí existen. Es por eso que quería traerles este vídeo, porque es un tema que me parece fascinante y que ha generado mucho interés en la comunidad. Espero que hayan disfrutado de este análisis, que les haya resultado interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que hayan disfrutado del análisis de la reacción de Kerem. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que la reacción de Kerem fue simplemente una muestra de cortesía, o creen que hay algo más? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.